Shabbat Shalom. Bien, hoy vamos a ubicarnos en el libro de Génesis para continuar nuestro estudio semanal de la palabra de Dios, que tal como está escrita aquí, por lo menos, como quedó heredada para nosotros, es palabra de Dios. Esta parashá se llama Miketz. Miketz significa del final de. Del final de. Este de se puede traducir por también. Por el final de. Literalmente es eso. Y empieza así, ¿verdad? Y ocurrió que por el final de 2 años, ¿cierto? En Génesis 41:1, Parashá Miketz. Y fue, y ocurrió, aconteció, existió esto que vamos a hablar, que por el final o al cabo de 2 años, días, dice allí literalmente, ¿verdad? 2 años de días. Curiosa esa expresión, es enigmática. Faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya todos sabemos y hemos escuchado todos estos años los sueños que tuvo el faraón, ¿cierto? Ya sabemos que tuvo 2 sueños, uno de unas vacas, uno de otras espigas. Unas vacas bonitas y gordas fueron devoradas por unas vacas flacas y feas, y unas espigas bien maduradas, bien llenas de fruto, fueron devoradas por unas espigas azotadas por el viento. Bien, eso ocurrió allí. El sueño prácticamente se repite cuando el faraón se lo dice a los siervos, ¿verdad? Ya mandan a llamar a Yosef. El copero, ¿verdad? Se acuerda y dice: claro, yo me acuerdo hoy de mis pecados. Hace 2 años, ¿verdad? El Señor me mandó a poner preso, ¿cierto? Por esto que pasó. Y yo me acuerdo que allá había un muchacho hebreo que nosotros le contamos el sueño y él interpretó el del panadero y el mío. Y así como lo dijo, así fue. ¿Ya? Mandan a llamar a Yosef, ¿cierto? Faraón le relata el sueño a José. José le da la interpretación, le da la solución, como hemos hablado, ¿cierto? Y automáticamente me llama la atención pues la declaración que hace el faraón a la altura de Génesis 41, versículo 38. ¿Qué dice? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Siga el 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ok, hasta allí, dejémoslo hasta allí. Transcurre todo ese relato. José efectivamente se pone al mando de Egipto, comienza pues toda la gestión que él hace, se casa, ¿verdad? Tiene 2 hijos, y ahí lo dice a continuación. Vamos a ver en el versículo 50, ¿qué lo dice? Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Es correcto. Entonces vamos a hacer una pequeña cronología de lo que fue la vida de José, aquí para que nos recordemos un poquito, refresquemos la memoria. José tenía 17 años cuando era pastor de ovejas. Allá, era un siervo de los hermanos de los hijos de Zilpa y Bilha, ¿se acuerdan? Que vimos en la parashá anterior. Tenía 17 años. Supongamos que ha pasado 1 año cuando a él lo venden de 18 años. Ahí no lo dice, es una suposición que estoy haciendo solamente para usar números redondos. 18 años fue vendido, mientras que llegó a Egipto, ¿verdad? Llega a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Siguió siendo siervo y hasta, bueno, siervo, ¿no? Como esclavo, pero sabemos que José no fue cualquier esclavo por allí, como el resto de los esclavos que había en Egipto, porque hombre fue puesto en eminencia. Mostró unas cualidades que destacaban, que lo hicieron estar en una posición, digamos, de eminencia. 18. Han pasado entonces, y ahora en este relato dice que él tenía 30 años, ¿verdad?
cuando él llegó delante del faraón, ¿cierto? Vamos a tratar de ubicarnos en esa parte aquí, 32 no dice. en el versículo 32. Por la edad. No, ahí la dice en el 30, en el capítulo 41, que José era de 30 años cuando llegó delante del faraón. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está, en el versículo, vamos a leer desde el 13, desde el 14. El 41. Sí, 41, 14. Faraón mandó llamar a José y le sacaron del pozo con premura. 41. Ajá, sí. Se afeitó y mudó el vestido y compareció ante Faraón. Dijo Faraón a José: he tenido un sueño y hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti, no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti, que basta oír un sueño para interpretarlo. Sigue. Respondió José a Faraón: no hablemos de mí, que Dios responda en la buena hora, Faraón. Perfecto. Entonces ahora vamos a leer acá en el versículo 42. 41, 42. ¿41 y 42? Sí. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora veamos el 46. 26. Sí, verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Es correcto. Es decir, que han pasado, cuando él llegó acá, ¿verdad? Él, 2 años. sabemos que a los 28 años, porque hace 2 años, es que el copero se acuerda, ¿verdad? O sea que hace 2 años, entre los 18 y los 28 estuvo, ¿qué? Preso. Bueno, no pasó 10 años preso. No sabemos cuánto duró preso, pero sí por lo menos a los 28 años estaba preso. A los 28 años estaba preso. 2 años, tan solo 2 años después, que era vicefaraón de Egipto. ¿Ya? ¿Quién hace eso posible? Dios. ¿Cierto? Acá era un siervo, un mandadero. Acá llegó como siervo también, como un empleado. Acá a los 28 años preso. Aquí a los 30 es vicefaraón de Egipto. Entonces, el mundo vive hablando del éxito, hay que ser exitoso y tienes que hacer, y hace mucho énfasis en tu gestión como ser humano. ¿Ya? Y tienes que hacer. Si no hace, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo interesante, porque fíjense ustedes, todo transcurrió, o todos los cambios en la vida de Yosef y de toda la humanidad se dieron a través de unos sueños. ¿Ya? Los sueños que Dios dictó marcaron el meridiano de la humanidad en ese momento. Si Dios no avisa, ninguna gestión humana habría servido de nada. Egipto podía ser la superpotencia, pero en 7 años después de la abundancia iba a quedar en la nada. Y lo mismo todos los demás países, porque cada quien lleva la vida a su ritmo, cada quien tiene sus metas, sus planes, sus ambiciones, todo eso, ¿verdad? Pero si Dios no mete su mano en la vida y en el destino de las personas, va a ocurrir lo que siempre lo he dicho, va a ocurrir lo que le puede pasar a una casa en medio de un bosque cuando los dueños se van de paseo. ¿Qué le pasaría a esa casa si no hay quien la cuide? Con el tiempo, ¿qué pasa? Digan, crece hierba, se llena de animales, le cae comején, se le caen las ramas, se pudre, etcétera, etcétera, porque no hay nadie que le haga mantenimiento. La humanidad es así. La humanidad empieza como una casa en el bosque. Si Dios no habita dentro de la casa, por muy bonita que haya estado construida la casa, la tendencia, la naturaleza es que las cosas se dañen, se corrompan, se pudren, se desaparezcan.
porque a eso es lo que se le llama vanidad. Vanidad, entiéndase, corruptibilidad. Aquello que es corruptible, aquello que es corroíble, ¿verdad? Por el tiempo, por el ambiente, por todas las cosas. Aquí, en este caso, Dios interviene a través de unos sueños, ¿cierto? Para dirigir a toda la humanidad. Y vamos a ver que es la actuación de los patriarcas es en consecuencia de lo que Dios les dijo que hiciera, no al revés. No es de que yo voy a hacer y que Dios me respalde, ¿verdad? Porque eso sería bastante osado. Y es lo que muchos predicadores hoy han dicho. Lo he escuchado, lo he visto en televisión, lo he visto en internet. No, tú tienes que ir y avanzar, que Dios va contigo. O sea, que tú eres el que tienes que jalar a Dios. Dijo uno de estos famosos predicadores que en el desierto la nube era la que llevaba a los hijos de Israel, y que después de entrar a la tierra era Josué el que le marcaba el compás a Dios. O sea, qué giro tan increíble, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Donde yo ponga el pie allá va a estar Dios. No es así. Siempre va a ser Dios el que dirija los pasos del hombre. Siempre. Eso tiene que tener usted claro. Lo que yo vaya a hacer tiene que haber sido consultado con Dios. ¿Ya? José, ¿verdad? Fíjense que aquí en el caso de José ocurre algo semejante a lo que hablamos ayer en Romanos. Aquí Faraón era Dios, o era hijo de los dioses, el dios Ra, era el sol. Y sin embargo, ¿qué dice aquí? Dios le va a mostrar, Dios será, mira, vamos a leer aquí lo que dice, es interesante. Versículo, vamos a leer el capítulo 41, 16. del 16, ¿verdad? Sí. Léalo. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es correcto. Elohim es Dios, es otro que no eres tú. Hay alguien mayor que tú, hay alguien por encima de ti que te ha mostrado lo que va a hacer. Eso es desafiante también. Y se arriesgó a que ahí mismo, oiga, este blasfemo, quítenlo de mi presencia. ¿Me explico? Me está ofendiendo diciendo que hay otro Dios. Si yo soy Dios, está diciendo el faraón. Yo soy hijo del dios Ra. Pero ya Dios le puso en José la palabra, lo que habíamos hablado en la parasha anterior. Adonai habló, ¿quién no va a profetizar? ¿Me explico? Cuando el Señor habló y puso palabra en tu boca, es imposible que te quedes callado. Y ahí no hay miedo que se interponga. No va a haber miedo que se interponga. Es interesante porque la palabra que Dios pone en nuestra boca es una palabra que no tiene malicia. Es una palabra limpia, ¿verdad? Tú vas a hablar y vas a hablar, como dice en la Escritura, el que ministre, ministre conforme a las palabras de Dios. ¿Cierto? Aquí hablamos, como dice también Pablo, yo he sido, ¿verdad? He exhibido la fidelidad de Dios y por lo tanto hablaré. Ahí lo traducen como creí, por lo tanto hablé. ¿Ya? Pero lo que se quiere decir en hebreo dice, manti quiere haber significa, por el hecho de yo haber exhibido la fidelidad de Dios en mi vida, por eso voy a hablar. Porque Dios ha puesto su fidelidad en mí. Por lo tanto no voy a tener miedo de hablar lo que tenga que hablar. Y aquí dijo, no soy yo, dice, Biladai, no soy yo. Elohim responderá a la paz del faraón. Así dice literalmente en hebreo, ¿verdad? Dice, no soy yo, dice, fuera de mí está el asunto, fuera de mí. Elohim responderá al faraón, la paz del faraón. Dios, ¿cierto? A continuación, él le explica el sueño, dice todo lo que tiene que hacer, ya sabemos el resultado, ¿cierto? Transcurre ese evento, José es prosperado, tiene 2 hijos, ¿cierto? Que le han nacido allá. Ya habíamos discutido un poquito también sobre el tema de la esposa de él, que le dan en Egipto. Pero él se casó con una egipcia. Pero sabemos que él como patriarca, como un personaje espiritual, no se iba a unir en yugo desigual con una incrédula, ¿cierto?
ni se iba a someter a las costumbres de Egipto. No, es que aquí la costumbre es que el canciller o el vicefaraón se tiene que casar con la hija fulana. Un momentico, ¿verdad? Vamos a revisar esa situación. Definitivamente comprobamos que Yosef no se cambió de religión, ni se egipció, digamos la palabra, porque viene Jacob y él le trae a los hijos para que lo bendigan, ya, automáticamente. Pero aquí hay algo que me llamó la atención. Cuando él le pone el nombre a uno de los hijos, mire lo que dice aquí, que es algo, aquí yo pienso que Yosef en eso recibió un trato, porque varias personas me hicieron la pregunta y yo también me lo he hecho, pero me quedó sonando esa pregunta que alguien me hizo. Oye, en todo ese tiempo, ¿por qué cuando él subió a ser vicefaraón, por qué no mandó a llamar a su papá enseguida? Sí, porque eso es lo que haría cualquier persona. Si tengo la oportunidad, voy y visito enseguida a mi papá, a mi mamá, ¿cierto? Pero mire lo curioso que dice ahí en el versículo 51, Génesis 41, 51. Y llamó, 41, 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fíjate tú, es curioso eso, ¿ya? Dios me hizo olvidar a todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. ¿Qué está reflejando esto? Cuando hemos dicho casa de mi padre, en hebreo lo hemos recalcado, se está refiriendo a lo que era la creencia, a la creencia teológica, a la religión. Entonces, ¿qué significaría aquí decir que Dios le hizo olvidar a la casa de su padre? ¿Qué significaba eso? Lo que estaba diciendo aquí la Torá significa que la percepción que había recibido Yosef de lo que era Dios en la casa de su padre, eso le fue hecho olvidar. ¿Le fue hecho? Olvidar. ¿Me explico? Fue hecho un olvido. En otras palabras, ¿a dónde vamos? Esto es importante y esto ocurre, hermano. Uno de los grandes trabajos que va a hacer el enemigo es trastornar la imagen de Dios a través de nuestra familia, a través de las personas más allegadas. ¿Me explico? Va a ser, alguien me lo decía ayer, no, lo que pasa es que fíjate tú, yo estaba yendo a una iglesia allá pues en Venezuela y ahora con la crisis y todo, hasta el copastor se fue. Y entonces, tienes que quedarte. Hay un famoso proverbio judío que dice, en el lugar donde no hayan hombres, procura ser el mejor de los hombres. Y se lo dije a esa persona. Y esto es lo que dice el Talmud, fíjate, es un dicho muy hermoso. ¿Por qué? Porque fíjense, regreso al punto. El enemigo va a tratar de utilizar a las personas más cercanas para sembrar o para hacer germinar cualquier raíz de amargura que nos distorsione la imagen de Dios. Es decir, oye, pero mira al otro, y comienza la criticadera, y tú lo que vas haciendo en el fondo es como desdibujando la imagen de Dios. En última termina diciendo, hombre, Dios es mentira. Eso es que Dios, mira, todos los que yo conozco tienen sus defectos, tienen sus cosas, y yo no veo que nadie es perfecto. Y entonces a veces se trata de asociar de que por ser tú un creyente, por ser tú espiritual o algo, tienes que ser perfecto, intachable, ¿verdad? Pero, repito, eso lo va utilizando el enemigo para mostrarte, para distorsionarte la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces aquí lo que está diciendo Yosef, cuando dice que Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, no es que se haya olvidado, eso quedó demostrado, él no se olvidó de su papá, no se olvidó de sus hermanos, que de hecho lo reconoció. ¿Me explico? O sea, el sentido es más allá de lo literal, porque apenas llegaron los hermanos, ¿qué pasó? Lo reconoció,
No, él dice, la primera vez que llegaron, ¿verdad? Hermano, Enseguida lo reconoció y se acordó de ellos. Y después mandó a llamar al papá, ¿todavía está mi padre vivo? Si se acordaba. la pregunta sería, ¿por qué tuvo que esperar en el mundo? Me preguntaba alguien, ¿por qué tuvo que esperar, no sé, toda esa trama con los hermanos que llegaran, engañarlos, enviarlos, ponerle trabas? ¿Y por qué desde un principio no se les identificó? Ahí ¿Por qué va. tuvo que pasar todo ese entramado? Claro, ya lo habíamos hablado en la parashá el año pasado y vale recordarlo. El año pasado mostrábamos, cuando hablamos de kashots, ¿te acuerdas? Usábamos el término, explicamos lo que era kashots. Él habló con ellos kashots. O sea, ¿sí se acuerdan o no se Con acuerdan? dureza. Creo que no se acuerdan. Por dureza. Yo me acuerdo. El año pasado hablábamos de que José, ahí lo dice, que habló con ellos kashots, ¿verdad? Vamos a leerlo, donde dice que habló con ellos de manera dura. Sí. ¿Ya? Ahí lo dice, hombre, este hombre habló con nosotros palabra dura. ¿Ya? Y no podemos regresar allá. Vamos a buscarlo aquí en Génesis 42. Vamos a buscarlo aquí. Sí, vamos a leer el 42:7. 42:7. Sí. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y, Les habló ásperamente. bueno, ahí traducen ásperamente. En hebreo dice kashots. Les habló de una manera intransigente, manera difícil. Esta palabra la quiero ilustrar porque en español no me siento cómodo diciendo intransigente o algo. Esta palabra caché es la que se utilizó, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los fariseos o a los discípulos, le dijo a los fariseos primero, el que no come mi carne y bebe mi sangre no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Y qué dijeron ellos? Dura palabra es esta. ¿Qué significa dura? Difícil. ¿Ya? Nos las puso difícil. Aquí está diciendo que él se las puso difícil. Habló con ellos difíciles. Cosas difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque iban a remover, iban a ser verticales para remover ¿qué cosa? Los pecados que ellos traían acumulados. El resentimiento. Acuérdense que ellos eran los que lo echaron al foso. Básicamente fueron los hijos de las siervas. ¿Te acuerdan? Sí. Bueno. Entonces, cuando Yosef habla con ellos, kashots, les habló cosas difíciles, no les habló ásperamente, no les habló con grosería, no les habló con mal tono. Eso yo lo expliqué el año pasado. Pasa que no se acuerdan. Sí. ¿Ya? Entonces, no les habló con grosería, no les habló con mal tono, no les faltó al respeto, simplemente les habló palabras difíciles, duras. ¿Duras qué es? Que iban a ser rígidas, como debe ser rígido un hacha que va a cortar un árbol, o como debe ser rígido un martillo que va a quebrar una piedra. ¿Está en versículo duro? Sí, dura, ahí sale en el versículo 7 al final. Y habló con ellos duras, difíciles. Y fíjese usted que tenemos dos referencias a esto en la escritura. Dios le dice a través del profeta, no es mi palabra como martillo sobre la piedra. La palabra de Dios va a ser dura cuando tenga que ser dura. ¿Ya? Porque es multiforme. Si tu corazón es piedra, pues la palabra de Dios va a ser, no sé, acero o platino, una cosa así por el estilo. Ah, duro, va a ser duro entonces. ¿Ya? Pero ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Cuál era la finalidad? Como acaba de preguntar el hermano, bueno, ¿por qué tanta vuelta y todo ese proceso? Claro, porque era la manera necesaria en la que ellos se vieran confrontados con sus propias acciones, las consecuencias de sus malas acciones, pero más allá, darles la oportunidad del arrepentimiento. ¿Ya? Nunca iríamos a saber qué o cuál habría sido la reacción de ellos si a la primera vez que llegan dice, oye, yo soy José,
No sabemos. Probablemente hubieran dicho, bueno, sí hermano, qué bueno, salva. Y no habrían hecho, quizás, no lo sabemos. El proceso de experimentar en su propia carne los sufrimientos que le causaron a Yosef y a su padre. ¿Ya? Porque hay dos formas de tú aprender algo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Una cosa es que te muestren la foto y otra es que tú vayas a ver el paisaje. ¿Me explico? Sí, yo puedo describir las mismas cosas que puede escribir alguien en un cierto modo de un lugar. Ah, yo vi la foto, la tienda dice eso, sí, viste la foto y todo. Pero otra cosa es cuando estás allá. ¿Ya? Puedes dar mucha más información de lo que puede dar el que apenas vio. Si ellos hubieran visto a Yosef como su hermano enseguida, no habrían tenido la oportunidad de vivir en su propia existencia las consecuencias del pecado. ¿A dónde va eso entonces? ¿Cuál es la finalidad de que una persona reciba este tipo de tratamiento? Lo mismo que está haciendo Mashiach con nosotros, porque sería la pregunta, bueno, ¿y por qué Mashiach no viene ya y se acabó? ¿Ya? ¿O por qué no nos hace perfectos de una vez? Porque todavía tenemos esa lucha con la carne. Es la misma situación, la misma analogía. Pero esto obedece a un principio, que es el principio de la regeneración, el principio de la restauración. ¿A dónde vamos? Es igual a un cuerpo de nosotros. ¿Qué le ocurre al cuerpo cuando experimenta un ataque de una infección? El cuerpo reacciona y el sistema inmunológico se fortalece, ¿cierto? Yo tuve una prima, allá viva también en Venezuela. Esa prima, mi tía era tan cuidadosa que mi prima se enfermaba de tanto cuidado porque no tenía bacterias, ¿ya? Y el sistema inmunológico se le debilitó por completo porque es que necesitaba ejercitarse, pero como no le atacaba nada, porque apenas soltaba el chupo se lo metía en agua hervida y le sacaba uno nuevo del empaque, se lo lavaba y se lo daba con agua hervida, ya, eso no tocaba bacterias. No la dejaba tocar el suelo, la bañaba enseguida, en fin, mejor dicho, tenía toldo, cuánta cosa. Cuidado impresionante. ¿Qué pasó? Se enfermó. No pudo salir de ese entorno, porque apenas salió de ese entorno, Estaba vulnerable. ya, vulnerable. ¿Te das cuenta? Entonces, el proceso de José con los hermanos, el proceso de Mashiach con nosotros es igual. Si nosotros no saliéramos de nuestro entorno hacia el mundo y nos enfrentáramos al mundo, estaríamos básicamente vulnerables ante él. ¿Ya? No sabríamos qué hacer, nos quedaríamos presos. Ay, ¿qué hago ahora? Porque como no conocemos ni hemos interactuado, no tenemos el discernimiento ejercitado. Entonces pasarían dos cosas catastróficas: o no sabríamos qué hacer, o seríamos invadidos por el mundo. ¿Ya? Cuando Yosef guía a sus hermanos a que vayan, vengan otra vez, no, que este se queda preso, no, que ustedes se van, no, que vuelvan, no, que ustedes son espías, que aquí está la copa que se robaron. ¿Cuál era todo ese propósito? Ellos llegaron a decir, oye, esto es por lo que hicimos a nuestro hermano. ¿Ya? Al punto que Simón les reclama, yo les decía, Claro. arrepiéntanse. Sí, y aquí lo dice, ¿verdad? Vamos a leerlo. Aquí lo dice. Aquí está. Vamos a leerlo aquí, vean lo que dice en el 42, 21. Claro. Vamos a leer desde el 21. ¿Qué dice? Listo. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Perfecto, o sea, ellos no lo asociaron a otra cosa. ¿Y cuántos años han pasado aquí? Ya han pasado 12 años. Pero más aún en el versículo siguiente, ¿Ya? en el siguiente es más contundente. Leo. Lee por favor el 22. 22 dice, y respondió Rubén a ellos diciendo,
¿Acaso no se lo dije a ustedes diciéndole no pequen contra el muchacho, contra el niño? Y no escucharon. Y también su sangre, he aquí, es ahora investigada, requerida. O sea, el propio remordimiento de conciencia. Claro. Contundente. Y otra cosa importante a decir, han pasado aquí 12 años, ¿verdad? ¿Cierto? José se fue de unos 18 años para Egipto. La vida media de un esclavo en Egipto podía no pasar los 10 años. Por eso él dice aquí, su sangre está sobre nosotros. O sea, porque si no lo mataron allá, ¿verdad? Ya a esta altura estaba muerto. ¿Me explico? Ya a esta altura, es más, y no vamos lejos, tú sabes las condiciones precarias en las que vivió un esclavo. Hasta en 1800 o algo, 1700, el promedio de vida era de 37 años. Por las condiciones de salubridad tan horribles que había. La gente usaba antihigiénica y de todo. Por eso era que tenían muchísimos hijos, a ver cuál era el que salía más fuerte. Y pasaba más de los 30 y pico. Pero el promedio de vida era ese, 35 años, 37 años. Era raro, era en ese momento histórico, repito. La gente no vivía mucho más allá de 40 años. ¿Ya? Impresionante. Aquí, la vida media de un esclavo podían ser 10 años. Y si era un muchacho, imagínense ustedes. Ellos se imaginaron lo peor y no, se lo llevaron a Egipto, lo pusieron esclavo y a los 10 años eso está muerto. ¿Ya? Un pelado que se pelaba allá. Por los trabajos duros que ponen en Egipto, pero ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo. Fíjate, no me da consciente. Increíble. Bien, entonces ellos tienen esa experiencia, porque han vivido esa experiencia, han jurado que van a entregar a sus hijos. A Jacob le dice, no, si quieres mata a nuestros hijos, es una exageración obviamente, para reforzar, ¿no? Ellos iban a hacerse responsables de todo lo que aconteciera a Benjamín, ¿verdad? Entonces cuando él les lleva a experimentar y se mantiene firme, se mantiene difícil, ahí donde yo dije intransigente. Intransigente no de balde, intransigente no porque le da gana, era porque era necesario. ¿Ya? ¿Necesario para qué? Para derrumbar la dureza del corazón de ellos. Lo siento, hermanos, pero me tengo que poner así. ¿Cierto? El problema es con el pecado que está grabado en el corazón de ustedes. No es que yo los odie, no es que ahora yo tenga rencor contra ustedes y me esté vengando, que es lo que alguno pensaría, ¿no? Oye, él aprovechó su posición y se está desquitando toda la que le hicieron. Pero no, porque el objetivo primordial de Yosef era llevar a sus hermanos al arrepentimiento. ¿Ya? Sencillamente, quitar el corazón de piedra y darle un corazón de carne. Esas son las palabras que Dios habló al profeta Ezequiel. Yo quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y esto nos va a llevar a desembocar en el tema que yo tenía preparado. El tema que yo tenía preparado está relacionado con dos palabras importantes en esta parashá y en la Haftará: sabiduría y misericordia. Sabiduría y misericordia. Preste atención. Sabiduría y misericordia. Yo siempre me había preguntado cuál era la relación que había entre la palabra hebrea jochma, sabiduría, con la idea hebrea del dominio. Porque la raíz de sabiduría en hebreo, jochma, es dominio, dominar, gobernar. Pero sí, ¿gobernar qué? Porque en hebreo tenemos mashal para gobernar un estado, tenemos malach para reinar sobre un pueblo, ¿no? Tenemos shalat inclusive, que es otra raíz para gobernar, ejercer señorío. De ahí viene la palabra sultán o sultán en español también. Entonces tenemos sultán, tenemos gobernador, tenemos rey, tenemos príncipe, tenemos duque, de todo tenemos. ¿Y por qué esta palabra sabiduría tiene que ver con otro dominio? ¿En qué consistirá ese dominio? ¿Ya? Y resulta que la sabiduría que está hablando la escritura, la jochma, en hebreo, jochma,
consiste en que tú sepas dominar, repito y preste mucha atención, en que tú sepas dominar los sentimientos y las emociones. ¿Ya? En eso consiste la sabiduría. En que tú sepas administrar, discernir y dominar los sentimientos y las emociones. Y lo estamos viendo aquí en Yosef. Yo pienso por la reacción que hubo al final, miren que cuando él, ahí lo dice la primera vez, vamos a buscarlo. Miren lo que dice ahí la primera vez, que él lloró automáticamente apenas habló con ellos, ¿verdad? ¿Qué lo dice? 24. Léalo. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Es correcto, ¿cierto? Ahí está clarísimo. ¿Por qué? Hombre, él tenía sentimientos, él tenía emociones. Él quería más que nadie, que es hijo de Jacob. Es su hermano. ¿Ya? Es hijo de Jacob con la esposa de Jacob. Él quería ver a su padre, definitivamente sí quería. Y los quería abrazar a ellos, como dice al final, porque ellos al final del relato de todo el libro dice, ay, que ahora José, ahora que ya se murió mi papá, ahora sí se va a desquitar con nosotros. Y hombre, no, olvídese, quería abrazarlo a ustedes. ¿Ya? Pero la sabiduría de Yosef radicó o implicó saber dominar y contener sus emociones y sus sentimientos. Es decir, que en este momento era preciso ser difícil. ¿De qué? ¿Ya? Eran sus hermanos, podían ser sus hermanos, pero en ese momento era preciso ser difícil. Entonces, cuando tú logras someter tus sentimientos, tus emociones, o logras hacer que tus acciones no dependan de sentimientos y emociones, sino del deber ser, ahí eres sabio. ¿Ya? Del deber ser, y el deber ser te lo va a dictar Dios. ¿Ya? Digo que aquí Yosef no es que él se imaginó estas cosas, fue definitivamente orientado por Dios. ¿Ya? Repito entonces el concepto, espero que todos estén escuchando. Cuando tú logras que tus acciones dependan no de tus sentimientos o emociones, sino de lo que debe ser, ahí es cuando estás siendo sabio. ¿Ya? Sabio. Entonces, ¿dónde queda la misericordia? Eso es todo. ¿Ya? Sí, porque fíjense ustedes que muchas personas apelan a eso. Por ejemplo, si Yosef les habló aquí difícil, intransigente, digamos, ay, pero tú no nos quieres. Esa es la típica manipulación que hace un niño a su papá, ¿sí o no? Que el niño quiere algo, el papá sabe que no se lo puede dar, y el niño comienza a pataletear, es que tú no me quieres. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Verdad? ¿Dónde está tu misericordia? Tú no me quieres dar eso. Estás siendo muy duro conmigo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Resulta que no, es que la dureza es parte de la sabiduría. Y la misericordia va a venir después. O dicho de otra manera, el que recibe sabiduría, el que recibe tratamiento de sabiduría, después va a valorar o va a saborear mucho mejor la misericordia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que la misericordia va a ser la condición por la cual sus miedos van a desaparecer. ¿Ya? Como decir pasar por el fuego. Claro, correcto. ¿Ya? ¿A dónde vamos? Vamos a un ejemplo concreto. Yosef con sus hermanos. Él les está hablando de una manera intransigente, difícil y todo, ¿verdad? ¿Eso de qué sirvió? Sirvió para remover todos sus rencores, sus odios, sus pecados, reconciliarse, todo lo demás. Y luego
luego fue que vino la misericordia. ¿Cuándo apareció la misericordia de Yosef? Cuando ellos tenían miedo. ¿Me explico? Ay, ahora que se murió mi papá, ahora José sí se va a vengar de nosotros. Ahí apareció la misericordia. ¿Ya? Tranquilo, que esto lo hizo fue Dios, esto no es cosa mía. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Entonces vamos a concretar eso. La misericordia debe servir para disipar los temores. ¿Ya? Disipa temores. Por ejemplo, y esto es importante, a veces como hijos, como seres humanos inclusive, nos da miedo de que las personas a las que apreciamos nos dejen de querer porque les digamos la verdad o algo por el estilo. Y allí es donde tiene que actuar la misericordia. Vamos a ser duros, vamos a asociar aquí sabiduría con firmeza, ¿verdad? El deber ser, pero no, eso no debe llevar a la persona a llenarse de miedo. ¿Ya? Los miedos tienen que desaparecer. ¿Ya? Aunque hablemos con dureza, aunque hablemos con firmeza, aunque tengamos que contenernos a nosotros mismos nuestras misericordias, ¿ya? Finalmente no podemos dejar que se anulen las misericordias. Una cosa es contenerla y otra es aniquilarla. Otra cosa es anularla. ¿Qué dice en Lamentaciones? Porque no se han acabado las misericordias del Señor, es que nosotros nos fuimos consumidos. Amén. ¿Ya? Pero el que nos ha tratado a veces con dureza y con firmeza, sí. Entonces tenemos que ser capaces nosotros, como dice básicamente la Escritura, si eres hijo, vas a ser azotado. Así es. Pero la misericordia te va a recordar que tú eres hijo. Entonces tenemos que aprender que la misericordia no va a anular el juicio. No va a anular la dureza que se deba tener en un momento determinado para un propósito específico. ¿Ya? Claro, porque repito, es que tampoco todo el tiempo vamos a ser duros ahora. Pero sí tenemos que saber ser cuando se necesite. ¿Ya? Pero repito, la tendencia, y eso va de parte con lo que hablamos ayer también, de Romanos, que quizás no quedó en la grabación porque no pude meter los primeros minutos antes del corte que hicimos. Pero vale para decir lo siguiente: hoy todo el mundo tiene la idea de que Jesús es amor, de que Jesús vino la misericordia y la gracia, y que ya ahora Dios no tiene derecho a tratarme con dureza o firmeza. ¿Me explico? Entonces todo el mundo ha asociado, y lo hemos hablado con varios hermanos, Jesús asociado al amor y al trato con pétalos de rosa, y al Dios del Antiguo Testamento como el severo, el amargado, el criminal, el genocida, el intransigente. Y las personas han desarrollado tal oposición que pareciera que el Dios del Nuevo Testamento es distinto del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y eso se ha traducido hoy en que nadie quiere disciplina. ¿Ya? Nadie quiere disciplina. Porque todo es amor. Entonces la misericordia como que anula la sabiduría. No le hables duro. Claro, no le hables duro. Pero ¿por qué no? Hablemos duro, repito, hablar duro no significa usar groserías, ni levantar la voz, ni maltratar. Hablar duro significa no vas. Que tú no me quieras, no vas. Así. No tienes que hacer más nada. Miren, yo siempre he compartido con varios hermanos y siempre que pueda se lo recomiendo a las personas el programa El Encantador de Perros. ¿Qué va a hacer César Millán gritando y pegándole al perro? Nada. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Cierto? Hagan la mordida, ¿sí?
¿Ah? Pero ¿qué dice? ¿Qué hace él? Coge con la mano, somete al perro con el cuello al piso, déjalo que se canse. Ya se cansó, ya. ¿Quién manda aquí? ¿Cierto? ¿Quién te está enseñando? Esto es así, esto es así. ¿Ya? Eso es ser duro. ¿Se dan cuenta? ¿Duro qué significa? Que tú te vas a mantener firme en lo que sabes que tienes que hacer. Por eso no me siento cómodo usando ni la palabra intransigente, suena un poco complicada, ni duro tampoco es apropiado, es difícil traducirlo, porque simplemente es ser vertical, inconmovible, pero en términos o en el marco de la palabra de Dios. ¿Ya? Disciplina. Claro, disciplina. Sí, porque si tú no cumples tu función, a ver, ¿qué le pasaría a un puente si sus columnas fueran de plástico o de caucho? Se caen, no sirve, no cumple su función. ¿Ya? Entonces nosotros somos así. Nosotros en determinados momentos no podemos perder la capacidad de ser sabios. ¿Ya? ¿Me explico? Es que no, la Escritura inclusive nos manda a ser sabios. ¿Por qué nos manda? Porque es una mitzvah ser sabio. Porque es una competencia que por naturaleza no tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por naturaleza nos vamos a dejar llevar por las emociones, los sentimientos. Y casi todas las acciones del ser humano están guiadas, es que no me siento bien. O es que yo siento que esto, ¿verdad? O la emoción, o el sentimiento. Y eso es voluble. Hoy tú te sientes bien, mañana no. Es que yo siempre me he preguntado, ¿y uno por qué no se siente igual todos los días? ¿Eso de qué depende? Porque hoy yo me siento súper brillante y todo, y al día siguiente como que no quiero ni salir de la cama. ¿Eso de qué depende? Es raro, ¿no? Uno no se siente igual todos los días, ¿cierto? Totalmente. Hubo un día en el que, no sé, un hermano me estaba preguntando cosas y yo me sentí molesto y se pidió por qué estoy molesto. ¿Ya? Y lo que dijo, hermano, hablamos luego. Y dejé que se me pasara algo y ya después estaba bien. Y yo en ese momento cuando le respondí, yo dentro de mí decía, no le voy a responder más nada. ¿Ya? Me explico, no sé qué me pasa. No voy a responder más nada, no quiero, ya. Ya después, ahí seguí respondiendo. ¿Ya? Fíjense ustedes lo variable que pueden ser las emociones. ¿Ya? Pero la sabiduría te está exigiendo que hay un deber ser que tú no puedes negociar y que debe estar allí. ¿Ya? No debe faltar. La Escritura, el mismo Mesías nos dijo que dijo, sean sabios. ¿Cierto? ¿Ya? No seas sabio en tu propia opinión. Sean sabios. ¿En qué sentido? Claro, como dice el hermano, no es tu propia opinión. ¿De qué va a depender la sabiduría de la que estamos hablando? De la guía de Dios. El temor del Señor. La sabiduría empieza con el temor. Claro, el principio de la sabiduría es el temor de Hashem. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, Yosef condujo a sus hermanos al arrepentimiento, pero al mismo tiempo él recibió un tratamiento, ¿verdad? En el que quitó todo lo que tenía que quitar de su vida, de sus pensamientos, y dirigir todo de acuerdo a lo que Dios iba dictando. ¿Ya? Y aquí me llamó algo para ir terminando, ahora al final, algo que me gustó muchísimo. Fíjense usted en en el capítulo 43, versículo 11. 43:11, mire lo que pasa allí. 43:11. Sí. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales.
Quizás fue equivocación. Ok, bien. Gracias, hermano. Allí nos encontramos con una palabra muy interesante en el versículo 11. Voy a buscarla porque ahí la traducen como presente. Pero resulta que la palabra hebrea es minja. Una ofrenda. ¿Ya? Una ofrenda. ¿Ya? Una ofrenda de origen vegetal, más específicamente. ¿Ya? Dice, hagan esto, tomen de, y ahí hay una palabra muy bonita, zimrat haaretz. Zimrat haaretz significa de lo que se cosecha de la tierra. En vuestros utensilios y desciendan, bajen para aquel hombre una minja. Una minja. Un poco, ¿verdad? ¿De qué? Mira lo que le menciona allí. Sori. ¿Cómo lo han traducido allí? Bálsamo. Bálsamo. Esta palabra tsori se está refiriendo es a lo que tiene que ver con el incienso. ¿Ya? Un poco de miel, ¿verdad? Luego, ¿qué dice? Aromas, ¿y qué más? Mirra. Bueno, mirra, sí. ¿Y qué dice? Y maníes y almendros, ¿cierto? Él le envía una ofrenda, una minja, que es olor fragante. Todos esos elementos en conjunto son olor fragante. ¿Ya? Olor fragante. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos viendo aquí? Fíjense qué interesante, y esto va en concordancia con lo que hablamos ahora. Cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, le mandó también una minja. ¿Ya? Le mandó una ofrenda, una minja. Y cualquiera diría, es que estaba sobornando a Esaú. ¿Ya? Pero resulta que esa sería la forma humana de ver la situación. Dios detrás tenía un propósito. Es decirle, dale a ese lo que él quiere y vas a ver que se va y deja de perseguirte. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces no fue pensado humanamente como que voy a sobornarlo, sino que la idea provino de Dios. En este caso es igual. ¿Por qué? Mira lo que dice a continuación en el versículo, me gusta mucho el versículo 14. ¿Qué dice? 14. Sí. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante. En el 14 dice, y el Shaddai, me gusta porque en hebreo está en futuro, lo está dando como si fuera algo cierto, una promesa. Dice, y el Shaddai les dará a ustedes misericordia. El Shaddai les dará a ustedes misericordia. ¿Ya? Delante de aquel varón, ¿cierto? Y enviará a ustedes y a vuestro hermano el otro y a Benjamín, y yo, no importa si quedo sin hijos. ¿Qué está diciendo allí? Que Jacob estaba seguro de que esa acción que él hizo iba a estar acompañada de la misericordia de Dios. Él no lo habría hecho si él no estuviera seguro que iba a estar acompañado de la misericordia de Dios. ¿Explico? ¿A dónde vamos? Cuando Yosef recibe esta ofrenda, ¿verdad? El olor fragante me hizo recordar a cuando Isaac abrazó a Jacob y le dio la bendición y dijo, mira el olor fragante del campo que bendijo Hashem. Él dice, esa bendición la recibí yo. Mándale estos olores fragantes, productos del campo, a Yosef. ¿Ya? Recordándole de que todos nosotros, y eso lo dice en la Escritura hoy, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Evangelio, que somos ¿qué? Olor fragante entre los que se salvan. ¿Cierto? Mándale este recordatorio. ¿Por qué lo hizo? No porque fuese la ofrenda la que iba a hacer cambiar de parecer a Yosef, que cualquiera pensaría eso,
Ve, lleva esta ofrenda para que el tipo vea que nosotros somos pudientes, que tenemos plata o algo así por el estilo. Cómpralo. Cómpralo, sobórnalo. No, está diciendo es que ese olor fragante es una expresión de la misericordia de Dios. ¿Ya? ¿Y a dónde va esto? Todo el clímax de este relato, ¿qué terminó produciendo? Que Yosef ya no pudo contener su misericordia. ¿Ya? Llegó el momento en el que ya no era necesario seguir hablando difícilmente. Llegó el momento de la misericordia. Y esto te tiene que enseñar ese equilibrio, hermano. Porque a veces nos habituamos solamente a ser duros. Y vaya que nos cuesta ser misericordiosos después. Y lo contrario también pasa. Si te has habituado a ser misericordioso, te cuesta ser duro. ¿Ah? ¿Te das cuenta? A mí me pasaba, por ejemplo, que antes a mí todo el mundo me decía que yo era extremadamente serio. Yo ni me reía, no daba la mano, no abrazaba a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y me costó trabajo empezar a abrazar a las personas. Yo tengo esa experiencia. Ya, porque fui criado con bastante sabiduría. Bueno, y no se da caso, por lo menos que Jacob era muy misericordioso con José y Benjamín y era muy duro con los otros hermanos. Puede ser. Entonces hay Claro. un desequilibrio. Claro, ahí. exactamente, por eso te digo. Pero por eso estoy diciendo, el equilibrio es la sabiduría y la misericordia. Nosotros tenemos que tener el interruptor para los dos lados. Toca ser duro, eres duro, sabio. Toca ser misericordioso, sin problema. ¿Ya? Pero repito, es que a veces el switch se nos queda pegado. ¿Ya? En un solo lado. ¿Ya? Y eso no debe ser así. La misericordia no debe anular la sabiduría y la sabiduría no debe anular la misericordia. ¿Ya? Y eso nos termina llevando al caso práctico de Salomón en la Haftará. Fíjense ustedes que llevaron el caso difícil, ¿no? No, que esta mujer nos acostamos y el niño amaneció muerto y ahora dice que es el de ella el vivo y el muerto es el mío. Pero yo estoy segura que el vivo es el mío. ¿Cómo resolvemos eso si no hay testigo, no hay más nadie? ¿A dónde apeló o terminó apelando Salomón? ¿A dónde lo llevó su sabiduría? Primero dijo una palabra dura, ¿no? Rígida. Saquen una espada y corten al niño por la mitad y le dan la mitad a cada uno y se acabó. ¿Ya? ¿Pero qué produjo la sabiduría? Misericordia. La que era madre, la que tenía misericordia, dijo, no, dele el niño, yo lo quiero vivo. ¿Ya? La misericordia debe ser el límite de la dureza. Hermano, ¿qué palabra se usa para misericordia allí? Vamos a terminar de explicarla. Es muy hermosa. Porque la palabra regen es vientre materno. No se les olvide, hermano. Regen es vientre materno. El vientre que ofrece la vida a un feto, a un niño, a un hijo. Regen. De ahí sale la palabra rahamim, que han traducido misericordia, pero deberíamos entenderlo como amor entrañable. ¿Ya? Amor entrañable. Entonces, como Dios tiene un gran, estoy hablando en sentido figurado, ojo, simbólico. ¿Ya? Dios tiene un gran régimen, o tiene mucho rahamim. Por eso uno de los nombres de Dios en la Biblia es Rahum. Significa. Rahum significa dos cosas: o que tiene mucho amor entrañable o que tiene un vientre muy grande. Y es hermoso verla de las dos maneras. Son dos cosas que conjugan en la palabra Rahum. ¿Por qué? Por un lado, si decimos que Dios tiene un régimen grande, estamos diciendo que tiene capacidad de amar a muchos, de metérselos en las entrañas.
Pero también si decimos que tiene mucho rahamim, significa que a todos aquellos que tienen por hijo, su amor entrañable va para largo. ¿Ya? Va para largo. Son dos cosas distintas. Digo, una cosa es que yo tenga a alguien por hijo, pero no le tenga paciencia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces sí es hijo, pero no le tengo paciencia. No le tengo misericordia. ¿Ya? En cambio es distinto a decir, no, este es mi hijo y yo le tengo mucha misericordia. Por eso Dios es Rahum. ¿Dónde aparece esta palabra? Salmo 303. Vamos a buscarlo. Y es hermosa porque siempre aparece en los profetas, en los salmos. ¿Ya? Vamos a buscar Salmo 103. Y mire que lo compara en este caso no tanto con el amor maternal, y bueno, y eso tiene otro propósito, sino con el amor paternal. Pero los padres no tienen vientre ni engendran hijos, sí, pero está mostrando la escritura, y esto es algo inclusive que Freud lo utilizó en sus tesis de psicoanálisis. Fíjense, esto es importante, hermanos. Freud, siendo judío, educado como judío, dentro del pensamiento hebreo, Freud decía, por naturaleza humana, el amor de la madre se percibe como incondicional. ¿Ya? Y en cambio el amor paternal es condicional. Eso humanamente hablando. Entonces el hijo siempre tiene que estar haciendo algo como para ganarse el afecto del padre. En cambio la madre es una mantequilla. Se escucha todo. ¿Ya? Suave. Suave. Versículo 8. Pero no le des tan duro, madre. Casos también. ¿Sí o no? Pero, ¿ya? Pero la escritura aquí está utilizando una palabra que es propia de la naturaleza femenina, ojo, y se le está aplicando al amor de Dios como padre. ¿Me explico? O sea, ¿qué te está queriendo decir la escritura? Oye, Dios no es como el padre tuyo terrenal, que por naturaleza tú le tienes que ganarte el favor de él, y que él es como un poco a veces duro y todo esto, ¿verdad? Dios te ama tanto como, para que tú lo sepas, es como la madre, pero que nadie va a terminar diciendo que Dios es andrógino o hermafrodita o algo así, ¿verdad? Estamos hablando es de un uso de un lenguaje, un ejemplo. Salmo 103, ¿quién lo tiene ya? Versículo 8, en hebreo también el 8. ¿Qué dice? Rahum de Hanun Hashem, Erech Hapayim de Rat Hesed. Lleno de Rechem y de Rahamim. ¿Ya? De las dos cosas. Dios tiene una capacidad de amar entrañablemente muy grande y para mucha gente, ¿verdad? Y es lleno de gracia. ¿Ya? Es paciente y hace favor, abundante en solidaridad, dice en hebreo. Rav Hesed, abundante en solidaridad. ¿Qué versículo? Es el versículo 8. Repito, Rahum es una palabra que es difícil de traducir, diríamos. Tiene un gran régimen y tiene muchísimo rahamim. ¿Ya? Y lleno de gracia es Adonai. Él es, dice literalmente, largo de nariz. Largo de nariz, ¿qué significa? Que coge bastante aire para aguantar. ¿Me explico? Eso es lo que implica tener la nariz grande. Se dice, y yo lo he dicho antes, ¿verdad? Las personas que tienen la nariz grande, dicen fisiológicamente, humanamente hablando, absorben buen aire, el cerebro se les oxigena mejor y aguanta un poquito más. Son más pacientes. Una pregunta, no dice. Hanun es lleno de gracia. ¿Ya? Rahum es lleno de gracia. No, Rahum significa lleno, tiene un gran régimen y tiene mucho rahamim. Tiene las dos virtudes arriba. Es correcto. Régimen y Raham. Eso es Rahum. Dios es Rahum. Y es Hanun porque es lleno de gracia. ¿Qué significa que es lleno de gracia? Hombre, fácil. Que Él de una manera inexplicable tiene amor por ti, ¿verdad? Aunque tú hayas hecho todas las cosas para que Él te odiara. Amén. ¿Me explico? Eso es así. Por eso, siendo enemigos, fuimos
reconciliado con Él. Eso se llama gracia. El Espíritu de gracia ha sido derramado, dice en Romanos 5, ¿cierto? Bueno. Y en todas las cartas Pablo siempre empieza gracia y paz, Claro, en todas. claro Y lo que que sí. estudiamos ayer empieza también con Claro, gracia gracia y y paz. paz. 1:5. Así Pablo. es. Dice, Él es paciente y abundante en solidaridad. ¿Ya? Dice, no para siempre va a contender. Ojo, no para siempre va a ser rígido, no para siempre se va a mantener como en la fase dura. Y no por siempre guardará o retendrá las cosas. Aquí la palabra yitor, ¿cómo la han traducido? En el 9, al final. Y para siempre guardará el enojo. Bueno, enojo, es que Dios no se enoja en ese sentido. Ahí lo que está diciendo, lo leolam yitor significa no para siempre va a mantener las cosas retenidas. ¿Ya? Como el caso de Yosef, ¿En dónde lo dice? Leo, en el 9. Dice, no para siempre estará contendiendo. Y no, o sea, leolam, y no por tiempo indefinido, se va a mantener las cosas retenidas. ¿Ya? Como Yosef, ¿acaso por tiempo indefinido retuvo las cosas? No. Llegó el tiempo en el que ya se había producido el fruto digno de arrepentimiento y listo, ya no hay necesidad de mantenerse en esa posición guardándose las cosas, etc. Y ahora hay que disfrutar de la reconciliación. ¿Ya? Eso es hermoso. Hay que disfrutar de la reconciliación. Tenemos que ser capaces de que si ya fuimos duros y si ya perdonamos, listo, ¡fum!, vuelvo a ser el misericordioso que era. Porque Dios es Dios misericordioso. Amén. Rahum Dejanu. Y no para siempre guarda. No para siempre contiende y no para siempre se guarda las cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. El equilibrio entre la sabiduría y la misericordia. Amén. Aleluya. Muy buenas.